Un hombre se acerca a adoptar a una pitbull en el refugio, pero ella se negó a dejar ir a su mejor amigo. Es bien sabido que el perro es el mejor amigo del hombre. Su lealtad incondicional y su amor genuino los convierten en los mejores compañeros que pueden haber. Sin embargo, nuestros amigos caninos también pueden formar vínculos inquebrantables entre ellos. Esta conmovedora historia sobre el rescate de una pitbull y un chihuahua demuestra cuán fuerte puede llegar a ser un vínculo entre dos animales, uno que ni siquiera los humanos pueden entender. Cuando un refugio de animales trató de encontrar un hogar definitivo para un joven pitbull, ella hizo algo que sorprendió a todos los voluntarios. Sigue viendo para averiguar qué sucedió cuando los rescatistas trataron de separarla de su pequeño mejor amigo. En octubre del año 2014, una pitbull llamada Merrill y un chihuahua llamado Taco fueron entregados al Rocket Dog Rescue, un refugio de animales en San Francisco, California. No se sabía mucho sobre ellos ni por qué estaban allí, pero el personal notó rápidamente algo especial en ellos. Ellos jamás se apartaban el uno del otro, por lo que los voluntarios del refugio esperaban encontrar a alguien que los adoptara juntos. Lamentablemente, esto resultó más difícil de lo esperado. Después de pasar sus vidas juntos, parecía que Merrill y Taco podrían ser separados en cualquier momento. Los veterinarios del Rocket Dog Rescue evaluaron la condición de Merrill, pues se encontraba en malas condiciones. Determinaron que ella tenía unos 3 años y debía haber sido utilizada con fines reproductivos al menos en una oportunidad. También tenía una infección muy grave del tracto urinario que necesitaba atención inmediata. Asumieron que el antiguo propietario de la pitbull la abandonó debido a esa infección, que era potencialmente mortal y requirió de una costosa cirugía para salvar la vida de Merrill. Eso también significaba que ya no podía reproducirse, otra razón más para haber sido abandonada. Pero lo que sucedió a continuación dejó a los voluntarios totalmente atónitos. Cuando los veterinarios llevaron a la pitbull al quirófano, su mejor amigo, Taco, que tenía 8 años, se puso extremadamente ansioso. Durante todo el tiempo en que Merrill estuvo lejos de él, el chihuahua se notaba inquieto y muy molesto. Es como si supiera exactamente lo que estaba pasando y solo quería estar al lado de Merrill. Tan pronto como Merrill fue sacada de la sala de operaciones, la pitbull y el chihuahua comenzaron a llorar el uno por el otro. Los doctores querían que estuviera sola para que pudiera recuperarse más rápido, pero estos perros simplemente no cedieron. Los voluntarios no podían creer lo mucho que se amaban, por lo que sabían que tenían que hacer algo para calmarlos. Como la pitbull y el chihuahua no paraban de llorar el uno por el otro, los rescatistas decidieron llevar a Taco a la sala de recuperación solo para que pudiera estar junto a Merrill. Su lealtad y su increíble cuidado con Merrill dejó a todos impresionados. Taco se mantuvo junto a Merrill desde el momento en que entró en la habitación y, como resultado, los voluntarios comenzaron a preocuparse por lo dependientes que eran estos perros el uno del otro. Incluso les preocupó que este vínculo inquebrantable pudiera perjudicarlos a largo plazo. El Rocket Dog Rescue tiene mucha experiencia con los procesos de rescate y adopción de animales, por lo que a la organización le preocupó intenso vínculo entre Merrill y Taco por una razón muy específica. Sabían por experiencia que las personas no suelen adoptar 2 perros a la vez. Los voluntarios sabían que era más difícil adoptar perros que tuvieran un fuerte vínculo, especialmente un perro más viejo como Taco. Ya habían publicado fotos individuales de los perros en su sitio web, pero nadie mostró mucho interés en adoptar a Taco. Entonces, un día, sucedió algo que cambió completamente la perspectiva de todos sobre el asunto. Era más fácil encontrarle un hogar a Merrill que a Taco. Era una hermosa mestiza de pitbull y aún era joven, por lo que muchas personas mostraron interés en ella cuando el Rocket Dog Rescue colgó su foto en su sitio web. Finalmente, alguien llegó al refugio con la esperanza de adoptar a un perro y brindarle a ese animal un hogar definitivo y lleno de amor. Fue amor a primera vista cuando conoció a Merrill, pero poco sabía que esta pitbull tenía un pequeño amigo prácticamente atado a su cadera. Merrill le había robado el corazón a este hombre y el Rocket Dog Rescue estaba más que encantado de verla encontrar un hogar feliz. Quería adoptarla de inmediato, así que firmó los papeles y se acercó a su jaula para llevarla a casa.
Abrió la jaula donde tanto Merrill como Taco yacían juntos para dejarla salir, pero tan pronto como la sacó, ambos comenzaron a llorar de manera incontrolable. El hombre obviamente estaba muy confundido y miró a los voluntarios completamente estupefacto por la situación. Era hora de que Merrill, la fuerte pitbull, mostrara su inquebrantable lealtad hacia su pequeño mejor amigo, Taco el Chihuahua. Estaba claro que ella no quería irse sin Taco, y el personal del refugio tenía que explicárselo al hombre. El hombre tenía un gran corazón y no quería ser la causa de su separación. Él sabía que debían ser adoptados juntos para evitar romperles el corazón, pero sería capaz de darles a ambos perros un hogar lleno de amor. Lamentablemente para Merrill y Taco, el hombre no estaba en condiciones de recibir a dos perros, así que eligió a otro perro del refugio que también necesitaba desesperadamente un hogar. Por un lado, el personal de Roque Dog Rescue estaba feliz de que al menos un perro hubiera encontrado un hogar, pero por otro lado, todavía no sabían qué hacer con el dúo de la Pitbull y el Chihuahua. El personal de rescate entendió que necesitaban cambiar su estrategia respecto a la adopción de Merrill y Taco, pero claramente no era tan fácil. Llegaron a la conclusión de que estos perros necesitaban mantenerse juntos, por lo que idearon el mejor plan para darlos en adopción de esa manera. El Roque Dog Rescue tuvo una gran idea y, en lugar de publicar a la Pitbull y al Chihuahua por separado, crearon una publicación conjunta de Merrill y Taco, explicando que debían ser adoptados juntos por cualquiera que los aceptara. El encabezado de la publicación decía: "Estos dos se aman más que cualquier otra pareja de perros que el refugio haya visto. Lloran cuando se alejan el uno del otro. Este dúo dinámico ha perdido a su familia, su hogar, y ahora no podemos dejar que se pierdan el uno al otro". Pero, ¿acaso estas palabras tocarían el corazón de al menos una persona allí afuera? La adorable foto de Merrill y el pequeño y tembloroso Taco se extendió como un incendio forestal a través de internet. Lo que hizo la foto tan adorable es la forma en que Taco se metió entre las patas de Merrill, con su pequeña cabeza asomada. La imagen retrata el hermoso vínculo entre estos dos grandes amigos peludos. Muestra lo cercanos que son el uno del otro. Es casi como si Taco fuese un apéndice permanentemente unido al cuerpo de Merrill. Fue esta foto la que hizo famoso al dúo. El centro de rescate hizo un movimiento brillante al publicar esta foto. Recibió 14.000 me gusta, 1.000 comentarios y 26.182 acciones a los pocos días de haberlo compartido en las redes sociales. Todos los comentarios demostraron que Roque Dog Rescue hizo lo correcto al mantenerlos juntos. Ahora el refugio era optimista sobre el futuro de Merrill y Taco. Docenas de familias comentaron que querían llevarse a ambos a casa. Pero, ¿se materializarían estos comentarios, o solo eran personas demasiado entusiastas ofreciendo falsas esperanzas? El Roque Dog Rescue se aseguró de actualizar constantemente sus publicaciones, recordando a las posibles familias que la famosa Pitbull y el Chihuahua todavía estaban disponibles para su adopción. Ellos sabían que eventualmente alguien iría a salvar a estos perros tan especiales. A pesar de la obvia diferencia de tamaño y la edad avanzada de Taco en comparación con la joven Merrill, todos admiraban su increíble vínculo. Una voluntaria llamada Jody accedió a criar a ambos perros hasta que encontraran un hogar, pero entonces, las oraciones del personal del refugio finalmente fueron escuchadas. Una vez que la publicación circuló por algún tiempo en Facebook, el Roque Dog Rescue encontró la opción perfecta para Merrill y Taco. Una familia de San José encontró el sitio web por accidente y de inmediato se enamoraron de la peculiar pareja canina. La familia fue a casa de Jody para conocer a los perros y terminaron enamorándose aún más de ellos en persona. Merrill y Taco finalmente encontraron una familia y un hogar propio, pero su travesía aún no había terminado. Taco ya era un chihuahua bastante viejo, por lo que tenía bastantes problemas de salud. A lo largo de los años, el pobre perro había desarrollado asma y una enfermedad dental, dejándolo solo con 4 dientes pequeños y una lengua débil. Su anterior propietario debe haber descuidado el problema con el tiempo, así que Taco terminó perdiendo casi todos sus dientes. Su nueva familia de San José estaba al tanto de esos problemas de salud y aún así querían adoptar a Taco. Sentían que esas eran solo imperfecciones menores en un pequeño chihuahua que por lo demás era perfecto.
Pasó un mes luego de haberlo llevado a casa, cuando se dieron cuenta de que las cosas realmente no estaban tan bien para Taco. Después de un mes con su nueva familia, decidieron que necesitaban llevar a Taco para una evaluación en el veterinario. No querían arriesgarse con un chihuahua tan anciano y delicado, y para su consternación, las noticias no eran buenas. El veterinario estaba extremadamente preocupado porque las circunstancias eran mucho más graves de lo que la gente había podido notar, ya que Taco sufría de insuficiencia cardíaca. Después de realizar algunas pruebas al frágil chihuahua, descubrieron que el corazón de Taco estaba agrandado y que había líquido alrededor de sus pulmones. Fue una situación aterradora. La familia no podía hacer nada más que temer por lo peor. El veterinario explicó que era necesario hacer algo antes de que el corazón de Taco fallara irremediablemente. Acordaron administrarle medicamentos y concertaron una cita con un especialista. Taco recibió medicación mientras la familia esperaba con impaciencia la visita programada al especialista. Querían mantenerse un estado de ánimo positivo, especialmente por el bien de Merrill, pero entendieron que también tenían que prepararse para el peor escenario. La familia comprendió que las posibilidades de recuperación de Taco eran bastante bajas debido a su edad, pero nunca perdieron la esperanza y lo bañaron con mucha atención, amor y cuidado. Sabían que todo este amor le daría una oportunidad para pelear. Fue entonces cuando Merrill vino al rescate. No era un secreto que la pareja peluda se necesitaba más que cualquier otra cosa, y Merrill quería cuidar a Taco exactamente como él la había cuidado después de su cirugía. Por algún milagro, o quizás simplemente gracias al poder de su increíble vínculo con Merrill y todo el amor que recibió de su familia, Taco comenzó a sentirse mucho mejor. Su condición cardíaca comenzó a estabilizarse con el tratamiento. El especialista le recetó un régimen de medicamentos anticonvulsivos y esteroides para tratar el líquido acumulado alrededor de sus pulmones. Su condición cardíaca se curó completamente, pero Taco necesitaría tomar medicamentos por el resto de su vida debido a sus problemas respiratorios. Taco no permitió que sus problemas de salud le impidieran vivir la mejor vida posible. Puede que el pequeño chihuahua tenga solo un cuarto del tamaño de su mejor amiga, Merrill la Pitbull, pero se las arregla para mantenerse al mismo ritmo con sus travesuras y su espíritu joven. Juega con su mejor amiga y le encanta que su familia humana lo cargue todo el tiempo. La especial pareja canina se adaptó de inmediato a su nuevo hogar luego de su adopción en noviembre del 2014, por lo que la familia decidió compartirlo con el mundo creando una página en Facebook dedicada a ellos. La familia optó por permanecer en el anonimato, pero crearon una página en Facebook llamada Merrill y Taco para que el mundo pueda disfrutar del hermoso y único vínculo entre estos perros, especialmente porque muchas personas se interesaron en su felicidad desde el principio. Las siguientes imágenes demuestran lo especial que es el vínculo compartido entre Merrill y Taco y lo bien que le están pasando con su nueva familia. Sin embargo, todavía lloran el uno por el otro si se separan, incluso si es solo por unos momentos. Merrill es una pitbull joven y enérgica, le encanta rodar por el césped y correr con su familia en el jardín. Merrill nunca ha sido más feliz en su vida. ¿Quién podría culparla, con una familia amorosa y su mejor amigo a su lado? Taco no es capaz de correr tan rápido como Merrill, pero igual le encanta unirse a la diversión subiendo a los brazos de sus hermanos humanos mientras Merrill se divierte sobre el césped. Mientras los dos estén juntos, se sienten como peces en el agua. Uno de los pasatiempos favoritos de Taco es ser cargado como un bebé. Se entierra bajo las camisetas de sus dueños, prácticamente envuelto como un bebé, cuando no tiene ganas de jugar en el jardín con Merrill. Cuando juegan juntos, Merrill nunca muestra ningún tipo de dominación, a pesar de ser una raza de perro más fuerte. Ella deja que Taco salte, duerma y se acurruque encima de ella cuando él quiera. Realmente son la pareja más inseparable, a pesar de sus marcadas diferencias de edad y tamaño. Cuando Merrill y Taco no se acurrucan juntos, que es casi todo el tiempo, les encanta dormir al lado de sus humanos, donde sea que estén. Ya sea en el sofá frente al televisor o en la cama, estos perros son bañados con amor y atención durante todo el día. La mayoría de las veces, se puede encontrar a la pareja durmiendo en posiciones muy divertidas al lado de sus cestos y camas.
La familia publica innumerables imágenes de la dulce pareja, relajados uno junto al otro después de haber agotado toda su energía jugando afuera. Después de que Merrill y Taco fueron rescatados del refugio, nunca más tuvieron que sentirse como animales abandonados. De hecho, sus vidas cambiaron más allá de la imaginación con cada momento especial documentado por su familia, incluida la primera Navidad en su nuevo hogar. La familia celebró jugando a los vestidos con Merrill y Taco, y dedicó una publicación especial en Facebook agradeciendo al Rocket Dog Rescue y a su criadora Jody por el maravilloso trabajo que hicieron por sus preciosos bebés peludos. Otro evento que valió la pena documentar, además de los cientos de fotos de ellos jugando y relajándose en casa, fue su primer aniversario de haberse unido a la familia. Sacaron a Merrill y a Taco con sus amigos caninos a dar un paseo. El pie de foto en Facebook decía: "Es nuestro primer aniversario. Celebramos el gran día de Merrill y Taco con un paseo junto a sus amigos". De izquierda a derecha y Jack, Bo, Kim, Tigger, Merrill, Taco y yo. Kim es quien publicó la foto del Rocket Dog Rescue que hizo todo esto posible. Gracias, Kim. Ha sido un gran año. Los amamos. Parece que lo que hace a este dúo tan popular es el inusual vínculo que comparten, dado lo diferentes que son sus razas. Merrill nunca se vuelve ruda con Taco, y la gran diferencia de tamaño no parece molestar a ninguno de los dos. Es como si esta pareja de macho y hembra tuvieran una hermosa historia de amor, pero su vínculo va más allá de eso. Deben haber vivido muchas cosas juntos antes de que el Rocket Dog Rescue los recibiera, pero su vínculo solo se fortalece con cada obstáculo que deben enfrentar. Los voluntarios en el centro de rescate se conmovieron tanto que tuvieron que compartir más fotos de Merrill y Taco, incluso después de haber encontrado un hogar. El Rocket Dog Rescue también quería celebrar el final feliz después de todas las pruebas y dificultades de Merrill y Taco, por lo que compartieron una imagen de la dulce pareja junto a una chimenea para expresar lo felices que se sentían los voluntarios del refugio. El pie de foto decía: "A Merrill y a Taco les va maravillosamente bien en su hogar definitivo. Disfrutan pasar el rato junto al fuego, acurrucándose después de un día largo y divertido. Una cosa es segura. No importa lo que hagan Merrill y Taco, siempre lo harán juntos". Resulta que Merrill ha aprendido a ampliar sus horizontes en términos de amistad y ahora ha hecho nuevos amigos. Uno de estos nuevos amigos peludos es este perro que aparece en la foto llamado PJ, durante su primera sesión de juegos juntos. En una publicación en Facebook del 12 de marzo del 2018, se escribió que Merrill estaba jugando en la casa de PJ. Jugando y revolcándose antes de que llegue la lluvia. Además de los muchos me gusta y comentarios que recibieron, algunos se preguntaron por qué Taco no estaba jugando tan bien con ellos. Resulta que tenía una idea diferente para divertirse. Taco y Merrill parecen haber aumentado su autoconfianza, e incluso pueden separarse de vez en cuando. Taco no se une a Merrill en sus sesiones de juegos con otros perros en el área y prefiere relajarse en casa. Cuando una persona en Facebook preguntó dónde estaba Taco durante la sesión de juego, el propietario respondió: "Este no es lugar para él. No lo soportaría y esto es como un choque de titanes. Es solo para los más rápidos, fuertes y duros". Afortunadamente, Merrill y Taco siguen disfrutando de la vida con su familia amorosa, y sus dueños saben muy bien cómo tratarlos. Aquí, a Merrill y a Taco se les ve en un día de spa, peluquería y baño para perros. Aunque un baño podría ser relajante para los humanos, el propietario de la pareja de perros admitió que no son los mayores fanáticos de la hora del baño. No puedo decir que les encanta bañarse, pero disfrutaron de la caminata de ida y vuelta, se lee en el pie de foto. Y la galleta que recibieron después. Cada perro mimado sabe que recibir una manicura y pedicura es parte de su rutina, y ahora Merrill debe estar bien acostumbrada a este ritual de belleza. Su dueña incluso le compró su esmalte de uñas rosado de marca Opi, hecho especialmente para mascotas, llamado Paulish. Después de su ritual de belleza, Merrill se acomodó para una siesta y esperó a que el esmalte se secara. Ella parece ser una profesional viviendo la buena vida. La única pregunta que queda es: ¿qué color le pusieron a Taco? Taco es pequeño, pero poderoso.
En esta foto publicada el 1 de marzo del 2015, se muestra a Taco masticando un hueso nuevo casi tan grande como él, completamente extasiado. La historia sobre cómo lo adquirió es hilarante. Según la publicación en Facebook, Merrill consiguió un enorme y delicioso hueso y escuchamos a Taco ladrar desde la otra habitación y fuimos a investigar. Le estaba ladrando a Merrill, diciéndole que se apartara de su hueso. No va a permitir que su grave déficit de dientes lo detenga. Incluso las mascotas adoptan el espíritu navideño, y este adorable dúo no es diferente. Fotografiados aquí en una adorable compilación de fotos de diciembre del 2015, los propietarios de Taco y Merrill decidieron vestirlos con un conjunto festivo de astas atadas a una diadema. El nuevo par de astas parecía encajar bien con Merrill, aunque el propietario escribió que esta es la única forma de que se quede completamente quieta. Ella no puede moverse con las astas puestas. Luego le tocó el turno a Taco para ponérselas, y es tan pequeño que solo se ajusta a su adorable y pequeña cintura. Fue el 2 de enero del 2017 cuando los propietarios de Merrill y Taco decidieron que la pareja recibiría el año nuevo haciendo un viaje al veterinario y regresando a casa con nuevos accesorios. Cada perro regresó a casa con el infame cono de la vergüenza. No se especificó exactamente qué procedimiento recibió el dúo dinámico peludo, pero lo que sí se sabe es que se hizo por su salud. Como lo demuestran los antecedentes de los propietarios de Merrill y Taco, ellos se toman en serio el bienestar de ambos perros y harán lo que sea para mantenerlos felices y saludables. Merrill y Taco no solo viven una vida cómoda en la tranquilidad de su hogar, sino que, al parecer, también pueden andar libremente en la naturaleza de vez en cuando. ¿No es ese el sueño de todo perrito? Merrill tuvo la reacción más linda al conocer un burro y un caballo por primera vez. En esta foto del 26 de diciembre del 2016, se muestra a Merrill con uno de sus hermanos humanos saludando a los animales de granja. La leyenda dice Merrill está muy interesada en esta gran criatura, mientras que Taco aparentemente estaba disfrutando adentro, cálido y seguro. ¿Quién necesita un reloj despertador cuando tienes un dúo canino inseparable que te saca de la cama para comenzar tu día? Cuando su hermano humano necesitaba levantarse temprano, Merrill y Taco se alegraban por la ocasión y ayudaban. Su método era acurrucarse primero bajo las mantas, luego retorcerse justo debajo del brazo de su hermano. A continuación, uno de los padres del niño utilizaba una linterna mientras documentaba el adorable ritual matutino. Aunque no se aprecia en la foto, fue una misión cumplida. No siempre es fácil ser un perro. No pueden moverse libremente a donde quieran y no pueden probar la comida deliciosa que los humanos se sirven. Sin embargo, ellos consiguen los lugares más cómodos del mundo para acurrucarse. Todos juntos en una cama sumamente cómoda. En esta foto ridículamente tierna del 3 de enero del 2018, se muestra al dúo dinámico de perros, Merrill y Taco, tomando un merecido descanso en su cómoda y acogedora cama para perros. El título simplemente dice Hogar Dulce Hogar y realmente habla por sí mismo. El Rocket Dog Rescue se enorgullece de ser una organización formada por voluntarios que rescata mascotas abandonadas y enfermas, y salva a animales que de otra manera hubieran sido sacrificados en refugios de animales al tope de su capacidad. La organización también ofrece a los animales de compañía un refugio seguro temporal. El objetivo final de Rocket Dog Rescue es salvar a los perros no deseados, enfermos y maltratados hasta que encuentren un hogar definitivo, ya que los voluntarios creen que cada animal es elegible para ser adoptado, sin importar su edad y raza. Y definitivamente funcionó para Merrill y Taco.